A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Queridos hermanos, los saludamos en el amor del Señor. Para nosotros como matrimonio es un placer estar el día de hoy, día domingo 5 de septiembre. Vamos a dar inicio a la reunión del día de hoy, así que primeramente vamos a orar. Señor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por el día de hoy. Gracias porque nos has acompañado durante este tiempo, Señor. Sin duda no han sido tiempos fáciles, Señor, pero tu providencia y tu compañía ha estado ahí siempre. Tu respaldo también para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque de a poco ya podremos ir regresando al templo, Señor, con tu compañía. Te pido por la reunión del día de hoy, Señor, que tú nos guíes, Señor, nos ayudes a que sea un tiempo de comunión, Señor, que estés con cada uno de mis hermanos en sus casas, Señor, y que juntos podamos meditar sobre la palabra, Señor, y alabarte a ti. Todo te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Y queremos leer este salmo que está en Salmo 147, que dice: Aleluya, qué bueno es cantar himnos a nuestro Dios. A Él se le deben dulces alabanzas. El Señor reconstruye a Jerusalén y reúne a los dispersos de Israel. Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas. Él determina el número de las estrellas y cada una le pone nombre. Grande es nuestro Dios y grande su poder, su inteligencia es infinita. El Señor levanta a los humildes, pero humilla por completo a los malvados. Canten al Señor con gratitud, canten himnos a nuestro Dios al son del arpa. Él cubre de nubes el cielo, prepara la lluvia para la tierra, hace crecer los pastos en los montes, da a comer a los animales y a las crías de los cuervos cuando chillan. No es la fuerza del caballo ni los músculos del hombre lo que más agrada al Señor. A Él le agradan los que lo honran, los que confían en su amor. Y con este salmo damos pie para las alabanzas. Hermanos, buenos días. Les saludamos a cada uno de ustedes en esta mañana, dando gracias al Señor porque podemos una vez más poder estar juntos, ¿cierto? Alabando a nuestro Señor, glorificando su nombre. Y nosotros queremos junto a ustedes animarlos e invitarles a cantar un himno contemporáneo que exalta la fe que Dios nos da. Y Hebreos dice que es por fe que nosotros nos movemos, confiando en el invisible Dios. Así que les animo a que juntos podamos cantar esta siguiente alabanza. El Mesías prometido.
montes se moverán. Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en él. Promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en él, por fe y no por ver. Promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en él, por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Amén. Vivir por fe y no por ver. Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como él, oh grandioso es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Que descendió del cielo
Vamos a orar brevemente a nuestro Señor. Padre, te damos gracias una vez más, no solamente por poder estar en este día con vida, sino porque nos das el privilegio de vivir para tu gloria, Señor. Amén. Y tú nos llamas a cantar muchos salmos, Señor amado. El cantar es un privilegio, pero es un mandato. Y nosotros queremos cantar de tu amor, Señor amado. Gracias porque tú nos has amado tal como somos, Señor amado, y nos has perdonado. Que esta alabanza, Señor amado, sea el reflejo de nuestra gratitud y de nuestro corazón hacia ti. En Cristo Jesús. Amén. Mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mi pregunta. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos te guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, en tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mi pregunta. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos te guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, en tu gran amor cantaré. De tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos te guiarán por tu voz. Mi Jesús y Rey, en tu gran amor cantaré. Hermanos, esperamos que hayan disfrutado este tiempo de alabanza, que su corazón haya podido honrar al Señor, como decía el Salmo.
y vamos a pasar al tiempo de la predicación, así que vamos a dar gracias al Señor por eso. Padre amado, te pedimos que puedas bendecirnos, que puedas bendecir nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón para poder escuchar la palabra que hay para el día de hoy. Te pedimos que puedas bendecir al pastor, que puedas bendecirnos como iglesia, como cuerpo, y que podamos honrar tu nombre con cada una de las aplicaciones que podamos dar a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones, amados, que el Señor esté junto a ustedes este tiempo nuevamente y compartimos de su gracia misericordiosa con nosotros. Hoy día la palabra del Señor está en una frase de nuestro Señor Jesucristo que me ha hecho mucho pensar en estos días. Estaba escuchando o haciendo una tarea en realidad de mi estudio, y dentro de todo lo que estaban hablando, haciendo una reflexión propia de la experiencia judaica, apareció esta frase que dijo el Señor Jesús y me hizo pensar mucho, y quiero compartir con ustedes las reflexiones que he podido hacer respecto de esta frase, y espero que nos ayuden a mirar nuestra propia vida, porque es una frase desafiante, es una frase esperanzadora, es una frase que nos interpela mucho, que la repetimos también mucho, pero que no necesariamente la practicamos, ¿sí? Y entonces se convierte en palabrería en lugar de convertirse en palabra viva. Y de eso quiero compartir en el día de hoy. Voy a leer un verso de las Escrituras que dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino y hágase tu voluntad. El Padre Nuestro es la oración modelo que el Señor Jesús nos dejó a cada uno de nosotros. Es cuando Él nos enseña a orar. Cuando sus discípulos le dicen: mira, Señor, ¿y cómo tenemos que orar? Bueno, yo les voy a indicar cómo tiene que ser la oración. Y dice que la oración de nosotros tiene que tener algunas características. Y las hemos revisado en innumerables ocasiones, ¿sí? Y hoy día me quiero detener en esa rogativa que nos invita a Jesús a que hagamos en nuestras oraciones, y por lo tanto en la expresión de nuestro corazón: hágase tu voluntad. Es interesante notar que después de proclamar quién es Dios, es decir, después de decir Padre nuestro que estás en los cielos, decimos que este Dios que es Padre, ¿no es cierto?, y que nos constituye a nosotros hijos por la gracia, por la obra de Jesucristo. Este Dios que está en los cielos, que reina, que es el Dios creador, que es el todopoderoso, ¿no es cierto?, que su nombre es santo y que nos vamos a dirigir a este Dios que es toda santidad. Le hacemos algunas peticiones y vamos como de lo macro a lo más íntimo. Y la primera petición es: venga tu reino, es decir, que tu presencia, que la manifestación completa de tu reino se manifieste en la vida, en mi vida, y a partir de mi vida, en los que están a mi alrededor. Y la segunda frase que viene ahí es: hágase tu voluntad. El Señor nos enseña que pidamos por nosotros, por nuestro presente, por nuestra cotidianeidad. Pero debemos primero hacer un compromiso de comunión, de intimidad, de obediencia, y entregarnos a la voluntad del Padre sin restricciones. Luego del texto usted lo lee, y usted lo ha leído tantas veces como yo, y dice: y el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, ¿no es cierto?, y perdónanos, y no nos metas en tentación, ayúdanos a perdonar los que están a nuestro alrededor, etc. Después viene una oración muy íntima, muy personal, muy de mi cotidianidad, muy de mi diario vivir.
Pero antes de eso, el Señor nos interpela, nos llama la atención y nos dice, sabes, cuando tú ores, te debes hacer un compromiso de entrega. Y ese compromiso de entrega es hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Hágase, cúmplase su voluntad, Padre, sin restricciones. Cuando nosotros oramos al Señor y le pedimos que haga su voluntad, en realidad estamos haciendo un compromiso de comunión tan íntimo y personal con Él. Un compromiso de obediencia que nos debe llevar a saber que muchas veces esta voluntad del Padre pudiera no ser precisamente lo que nosotros estamos pidiendo. Es correr claramente un riesgo, sobre todo cuando implica soltar las cosas que nosotros tenemos control. Es claramente correr un riesgo. A veces hágase su voluntad se ha convertido simplemente en palabrería, en una palabrería que es parte de nuestras oraciones. Y le decimos al Señor, Señor, queremos que sea tu voluntad, pero que tengas misericordia. Y la voluntad que le estamos pidiendo al Padre no siempre es la que nosotros debiéramos pedirle o cómo debiéramos pedirla. Entonces, hacer la voluntad de Dios, sin lugar a dudas, es correr un riesgo. Pero también hacer la voluntad de Dios implica descanso para nuestras vidas. Y un descanso que aún va más allá de lo que nosotros a lo mejor pudiéramos desear. En Mateo 26:42, y quiero llevarte a caminar por la Biblia para ver varios versículos respecto de esto. En Mateo 26:42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez y dijo, Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. A eso me refiero cuando digo que puede ser un riesgo. Es el riesgo de Señor, sabes que hay algo, esto va a significar algo para mí. Hay un costo y tienes que preguntarte si tú estás dispuesto a correr o aceptar ese costo que el Señor demanda de tu vida. Y te pregunto, ¿qué implica esta declaración para nosotros? ¿Qué implica cuando tú y yo decimos, Señor, hágase tu voluntad? Señor, yo quiero vivir una vida conforme a tu voluntad. Quiero caminar en tu voluntad. Cuando el Señor nos deja el Padre Nuestro como oración modelo, ¿no es cierto? A veces la repetimos de manera ritual. Y podemos decir seguramente el Padre Nuestro de memoria, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, etc. Y todo el resto del relato que dice. Y usted me podrá decir, hoy nosotros no rezamos. Sí rezamos. Sí rezamos cuando las palabras que decimos no interpretan nuestro corazón. Y no estamos dispuestos a hacernos cargo de las palabras que entregamos o de las oraciones que hacemos. Es un rezo cuando tú le dices, Padre, hágase tu voluntad, pero no estoy dispuesto a aceptar el costo que esto pudiera significar. Veamos algo en su palabra del Señor. ¿Qué es o qué debiera ser la voluntad de Dios? Mira, la voluntad de Dios debiera ser algo que trae gozo a tu vida. Salmo 48 dice, hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. Tu ley la llevo dentro de mí. Es decir, hacer lo que tú quieres, entregarme a tu voluntad, sin lugar a duda, es algo que trae, que agrada a mi corazón. Así que también te lo puedo decir, la voluntad de Dios es algo agradable a la vida de los creyentes. ¿Sí? Y pudiéramos llegar a declararlo. Debemos aprender que hacer no es algo que sepamos hacer. Debemos aprender que lo que tenemos que hacer no es algo que hacemos naturalmente, sino que es la acción de nosotros, la acción de Dios en nosotros, que nos traerá gozo a nuestra vida.
no son nuestras propias cosas, no es mi propia actividad, no es mi propio quehacer, sino que hacer lo que Dios quiere es lo que trae gozo a la vida de un cristiano. Decimos que debemos estar siempre gozosos, así nos dice Pablo y nos recomienda. Pero ¿dónde está el gozo del cristiano? En hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es hacer lo que está en los planes, en los caminos que Dios pensó, dice, en las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, que están preparadas aún antes de la fundación del mundo, para que tú y yo transitemos. Entonces tengo que preguntar, amado hermano, ¿tú sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Y debemos preguntarnos como iglesia, como comunidad de fe, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y debo preguntar, ¿y estamos dispuestos a asumir el costo y el riesgo que pudiera significar entregarnos a la voluntad de Dios? Interesante, por lo menos eso he estado pensándolo. Estoy pensando en la iglesia post pandemia, en lo que va a pasar después. Lo he dicho en innumerables ocasiones. ¿Qué va a ocurrir cuando volvamos? Bueno, ya sé lo que tiene que ocurrir y lo que quiero que ocurra. Y es cuál es el deseo de mi corazón, para mi propia vida y para la vida de la iglesia. Bueno, quiero que seamos una iglesia que camine conforme a la voluntad de Dios. Una voluntad de Dios que tenemos que aprender a buscar, a conocer, a practicar. Y eso traerá gozo a nuestra vida, pero muchas veces puede tener un costo. El Salmo 143:10 dice, tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. Es decir, la voluntad de Dios es algo que tenemos que aprender y que será el Señor quien nos enseñe. Tendremos que ir con más fuerza a buscar el rostro de Dios. Tendremos que ponernos más, ejercitar nuestra experiencia de fe con más fuerza, de manera personal y de manera comunitaria, congregacional. Tenemos que ir delante de Dios para que el Señor nos enseñe su voluntad, para poder hacerla y cumplirla con gozo. ¿Qué es o cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Mira, Mateo 18:14 dice, así que no es la voluntad de su Padre que está en los cielos que se pierda ni uno de estos pequeños. La primera cosa que es la voluntad de Dios, que nadie se pierda. Que nadie se pierda. Así que aquí tienes una muy buena pista de lo que debemos hacer como iglesia, ¿no? Debe estar ahí nuestro foco, nuestra preocupación, nuestra intencionalidad, que nadie se pierda. ¿Cuántos hay a tu alrededor que si en este momento el Señor los llamara, se irían a la presencia de Dios? O se irían, ¿no es cierto?, simplemente al lago de fuego eterno, al infierno eterno. Entonces, primera cosa, la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Por lo tanto, si yo quiero caminar, conocer y aprender de la voluntad de Dios, y como iglesia queremos caminar en la voluntad del Señor, y queremos arriesgarnos a aquello, bueno, lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestra actitud respecto de aquel que no conoce a Cristo. Y asumir un compromiso de vida con aquellos que no conocen a Cristo. Amados, ahí debieran estar todas nuestras fuerzas, nuestras ganas e intenciones. Que nadie se pierda, porque esa es la voluntad de Dios. Y yo quiero hacer la voluntad de Dios. Segundo, mira, Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Es decir, tenemos que aprender a discernir la voluntad de Dios. Ante todo lo que tenemos, ante todo lo que hacemos,
ante toda nuestra religiosidad, ante todo nuestro activismo, ante toda nuestra tradición de 50 años o demás, ante toda nuestra tradición denominacional que tiene más de 400 años de historia, tenemos que aprender a discernir si lo que hacemos, ¿no es cierto?, es parte de solamente eso, de una tradición religiosa, o si lo que estamos haciendo es lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Iglesia amada, hermano querido, la pregunta es, ¿estamos en la voluntad de Dios? ¿Hemos asumido el riesgo de ponernos en medio de la voluntad de Dios? Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Es decir, que para poder escuchar la voluntad de Dios, ¿no es cierto?, para hacer su voluntad, tenemos que ser temerosos de Dios. Tenemos que tener una relación cercana, íntima, personal con Dios. Una búsqueda, ¿no es cierto?, donde tomamos nos ponemos en perspectiva respecto a Dios. Y decimos, ¿sabe? Heme aquí, soy pecador, me equivoco. Perdóname, Señor. Restaura. Entrégame las herramientas que tú quieras. Señor, mi vida no vale nada si no estar haciendo tu voluntad. Y el Señor escuchará entonces nuestra oración. A veces, y lo he dicho insistentemente en las últimas predicaciones, parece que quisiéramos pautear a Dios. Parece que nosotros queremos agendar a Dios porque a Dios se le olvidan las cosas o hay cosas que Él no sabe. Pareciera que a lo mejor Dios ni sabía que había una pandemia y entonces Él no entiende cómo son las cosas. Y tenemos que enseñarle al Señor. Y es muy al contrario, mi amado hermano. Es con humildad y con temor delante de Dios es que nos acercamos a nuestro Padre. Y esto se llama buscar el rostro de Dios. ¿Y cómo lo busco? ¿Cómo me acerco temeroso a Dios? No es solamente una actitud física de agachar la cabeza tal vez, sino que es una actitud del corazón. Y son acciones concretas que muestran que estamos buscando el rostro de Cristo. Acciones que nos hablan de los ejercicios espirituales, de ayuno, de adoración, de contemplación, de meditación, de lectura de su palabra, de adoración íntima, personal y también congregacional. ¿Sí? Escuchar a Dios, escuchar la voz de Dios con discernimiento es parte de la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es agradable, buena y perfecta. La transformación de nuestras vidas es la voluntad de Dios. Y entonces tienes que preguntarte, ¿sabe? Mi vida está siendo transformada día tras día. ¿Soy el mismo cristiano de hace 20, 10, 15 o del año pasado? ¿O el mismo cristiano antes de la pandemia y ahora? Mi vida ha sido transformada no por mí, no por los sistemas. Ha sido transformada por la gracia de Dios. Para buscar el rostro, la presencia y dejar que esa gracia de Dios inunde mi vida. El Espíritu Santo tiene control absoluto de mi mente, de mi alma, de mi corazón, de mis palabras, de mis dichos, de mis acciones. Por eso te dije al comienzo de esta predicación, esta idea de la voluntad de Dios nos interpela, nos llama la atención. ¿Estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Vuelvo a preguntarme. Efesios capítulo 6, versículo 6. No actúen así solo cuando los estén mirando como los que quieren agradar a la gente, sino como siervos de Cristo que de corazón hacen la voluntad de Dios. Es decir,
Cuando hacemos la voluntad de Dios hay un cambio de actitud y de acción de nuestra parte. No actuamos solamente para cuando nos ven o para lo que los demás dirán, sino que actuamos en todo tiempo y en toda circunstancia, guiados, sostenidos por el Señor, declarando quién es Dios, estando conscientes de que hay un mundo que se pierde y que necesitamos ir tras él. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 dice: la voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual. La voluntad de Dios es un llamado urgente a la santidad, porque solamente en la santidad, ¿no es cierto?, Dios podrá manifestarse plenamente e inundar nuestra vida de su gracia. Es solamente allí. Y ya te dije que la vida santa implica volvernos de nuestros pecados, reconocerlos, confesarlos delante de Dios y buscar el rostro de Dios, para que de esa forma podamos escuchar la voz de Dios. He sido absolutamente reiterativo en esta fórmula de santidad. Volvernos al Señor, volvernos de nuestro pecar, de nuestras costumbres, de nuestra religiosidad, de aquello que nos ha apartado, para que podamos buscar el rostro de Dios a través de las experiencias espirituales, de la oración, del ayuno, de la lectura intencionada de la palabra de Dios. Leo la palabra de Dios como un libro. La interpreto, ¿no es cierto?, y trato de entender lo que dice y busco las enseñanzas de ello. Y eso se llama doctrina, se llama teología, hermenéutica, disculpe, exégesis, ¿sí? De una hermenéutica, de una manera de expresar el mensaje bíblico. Pero siempre te he dicho que hay una tercera forma. Y es cuando en la palabra de Dios tengo un encuentro personal con el Señor. Cuando en la palabra de Dios tengo la quietud necesaria para abrazar a mi Dios. Cuando descubro al Señor. Cuando percibo que esta palabra se hace viva para mí. Y entonces entro en un diálogo santo con mi Padre Celestial. Yo le hablo y Él me habla. Yo le cuento y Él me cuenta. Yo le expongo mis sueños y Él me habla de sus propósitos para mi vida. Él es la voluntad de Dios, es necesariamente santidad. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 dice: den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que hace de nosotros personas con una vida agradecida. No solamente cuando nos va bien, sino que en todas las circunstancias de la vida. En todos tus quehaceres. Y eso incluye aún tus fracasos, tus frustraciones y tus lágrimas derramadas. Cuando le dices gracias, Padre. O como Cristo: Señor, si fuera posible, pase de mí. Pero si no, Señor, quiero que se haga tu voluntad. Porque no hay mayor propósito en la vida de un hijo de Dios que Dios cumpla su voluntad en nosotros. Gálatas capítulo 1 versículos 3 y 4 dice: que tengan gracia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Es decir, que aprendamos a disfrutar de la gracia de Dios. Que tengan gracia y paz de Dios el Padre, conforme a la voluntad de nuestro Dios. ¿Tú vives en la paz del Señor? ¿Tú sientes que esa es la voluntad para ti? ¿Sabes? La paz de Dios trae gracia sobre tu vida y trae paz. Gracia no solo de salvación, sino que trae gracia
de sobreabundar en quién eres tú en Cristo, para que los demás descubran a Cristo en ti y no te descubran a ti. Cuando decimos que mi vida, dice el texto, está escondida en Dios, para que el que vea a la gente no sea a ti, sino que al Señor. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 15 dice: la voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien, para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. ¿Acaso no hay gente insensata alrededor nuestro? Claro que sí, abundantemente. Vemos hoy día desde la clase política y en la élite que gobierna hasta, ¿no es cierto?, el más sencillo y humilde personaje que anda alrededor nuestro, en las calles de nuestra ciudad. ¿Sí? Y dice, la voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien, vivan de una manera, de una vida de bien, que haga callar la ignorancia de la gente insensata. Una vida plena, una vida de testimonio. Tu vida hace callar la ignorancia de los insensatos que están a tu alrededor. No tengo nada más que decir, porque la vida de este personaje, de esta persona, de este hermano, de esta persona que va a la iglesia, no tengo nada. Es una vida irreprochable. Primera de Pedro 3:17 dice, porque es mejor que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y aquí te tengo que agregar algo. Hacer la voluntad de Dios y arriesgarnos a hacer esta declaración, es factible que esa voluntad implique en nosotros un tiempo de padecimiento. No te lo puedo esconder ni negar. Y muchos de nosotros a veces hemos pasado tiempos de padecimientos por hacer la voluntad de Dios. Y nos preguntamos si vale la pena cuando vemos al injusto prosperar y nosotros no. En nuestros trabajos, en el colegio, en la universidad de los chicos, con nuestra comunidad de gente a nuestro alrededor, de nuestros vecinos, en fin, donde nosotros estamos. Y vemos que el injusto prospera y nosotros nos decimos, pero esto es injusto. Y a veces, ¿no es cierto?, incluso nos toca padecimiento. Gracias a Dios todavía no es padecimiento físico, como lo era en antaño. Pero sí era un padecimiento, es un padecimiento a nuestro ser, a nuestra manera de ser. Pero Dios quiere levantarnos. Y Dios en el tiempo confirmará nuestra experiencia de fe. La primera iglesia de Osorno está fundada y está enclavada en una esquina de la ciudad de Osorno, obviamente. Y su historia es bien especial y bien significativa. Habían unos viejos predicadores, Valderrama y otros, hace ya muchos años atrás. Y uno de estos predicadores iba precisamente a la iglesia donde está el templo. Al frente de la iglesia había una cantina. Y este hombre iba a predicar a esa esquina. Y predicaba el evangelio. No había nada más alrededor, nada más. Era un sitio eriazo y en medio de nada hay una cantina instalada, como aparte de la ciudad y del pueblo mismo. Y este hombre predicaba el evangelio en esa esquina. En cierta ocasión salieron unos borrachos y al escucharlo hablar de Dios, estoy hablando más o menos de los años 20, años 30, cuando la oposición al evangelio se expresaba también de manera física, lo golpearon hasta el cansancio y lo dejaron ensangrentado en ese lugar. Y cuenta la historia que este hombre se arrodilla en ese lugar y dice: Señor,
he hecho lo que creo que es tu voluntad y tú me llamaste a predicar y a este lugar en particular. Por lo tanto te pido que esta sangre derramada no sea en vano y que sean los cimientos de lo que se constituye en un futuro, un lugar donde siempre se predique tu palabra. Porque mi vida es hacer tu voluntad. Y tú me trajiste acá. Pasaron muchos años. La iglesia se constituyó, la iglesia se formó, se constituyó en un barrio, pero al poco tiempo después, por las circunstancias de la vida y la dirección de Dios, pudieron comprar precisamente aquella esquina. Y hoy día ahí hay levantado un templo que proclama el nombre de Cristo. Hacer la voluntad de Dios a veces trae padecimientos físicos, pero es parte de un propósito grande y mayor, del cual nosotros no alcanzamos a ver ni a mirar, pero que es lo que Dios quiere que hagamos. Es factible que la voluntad de Dios implique padecimientos, y debes saberlo y estar dispuesto a asumirlo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2 dice: puesto que Cristo sufrió por nosotros en su cuerpo, también ustedes deben adoptar esta misma actitud, porque quien sufre en su cuerpo pone fin al pecado, para que el tiempo que le queda de vida en este mundo lo viva conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Adoptar la actitud de Cristo para vivir. Vivir como vivió Cristo. Eso nos hace cristianos. Eso es ser cristiano, vivir como vivió Cristo. Y esa es la voluntad de Dios para tu vida. Te pregunto, ¿tú vives como vivió Cristo? ¿Tú puedes decirlo en esta hora? Los resultados de hacer la voluntad de Dios. Déjeme seguir mirando. Mire, hermano, lo he paseado por la Biblia, por todo el Nuevo Testamento. Y no me he ido al Antiguo Testamento, que tiene otra cantidad increíble de textos. Porque no quiero que usted piense que yo le estoy hablando lo que yo creo que debe ser la voluntad de Dios. He querido pasearlo por todo el Nuevo Testamento para que usted entienda que en todo el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, Dios nos habla de lo que implica hacer su voluntad. Que cuando el Señor Jesús nos enseñó y nos dijo que dijéramos, hágase tu voluntad, estaba desafiándonos a algo tremendo y grande en nuestra vida. Y que tenemos que hacernos cargo de eso como cristianos. Así que aquellos que sufren por cumplir la voluntad de Dios, encomienden su alma fiel al Creador y hagan el bien. En 1 de Pedro 4:19. 1 de Juan 2:17 dice: el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan 6:40 dice: y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero o final. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El resultado final de hacer la voluntad de Dios es vida eterna y vida plena en el Señor. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, que le conozcamos, pero cuando le conocemos, vivir conforme a lo que Él te está demandando de nuestras vidas y lo que Él nos está pidiendo. Y concluyo esta tarde o esta mañana esta predicación con la siguiente reflexión, con una pregunta para usted. ¿Qué tan dispuesto, mi amado hermano, está de hacer la voluntad de Dios? ¿Qué tan dispuesto tú estás? E iglesia, te pregunto, ¿cuán dispuestos estamos a hacer la voluntad de Dios? Se acerca pronto el volver a los templos. Y tenemos que preguntarnos cuál va a ser la vida de nuestra iglesia. Y yo espero que la respuesta sea: vivamos o hagamos la voluntad de Dios. Y eso va a significar la buscarnos como Él nos enseña y todo lo que hoy día he compartido. Hacer la voluntad de Dios no es simplemente una declaración ritual del Padre Nuestro, sino que es mucho más que eso. Es una buena declaración, pero claramente es un gran desafío
hacer la voluntad de Dios. Decir, yo quiero hacer la voluntad de Dios, es una muy buena declaración. Pero significa un desafío tremendo para tu vida de fe. ¿Estás dispuesto a aceptar este desafío? La voluntad de Dios nos hace parte de la santidad, de buscar en nuestra propia santidad y llevarla adelante. Es una renuncia o es renunciar a nosotros mismos, como nos dice el Señor. Es tomar nuestra cruz cada día y es buscar su rostro permanentemente. La voluntad de Dios es renunciar a nosotros cada día, es tomar nuestra cruz como nos demanda el Señor y buscar su rostro insistentemente. Amada iglesia, ¿queremos hacer la voluntad de Dios? Yo quiero. Y quiero invitarte también que tú lo hagas. Y te dejo una última pregunta para tu reflexión. La voluntad de quién está detrás de tus acciones de hoy. La voluntad de quién está detrás de tus acciones de hoy. ¿Tú mismo? ¿Tu entorno más cercano? ¿El mundo? ¿O Dios? La voluntad de quién está detrás de tus acciones de hoy. Si es la voluntad de Dios, entonces tu vida tendrá como prioridad que nadie se pierda. Tu vida tendrá como prioridad la santidad. Tu vida tendrá como prioridad buscar el rostro de Dios. Tu vida tendrá como prioridad adoptar la actitud de Cristo para vivir. Tu vida tendrá como prioridad vivir la eternidad que Dios te ha regalado desde este tiempo. Tu vida tendrá como prioridad que la gracia de Dios se manifieste en ti. Tu vida tendrá como prioridad buscar la llenura y la plenitud del Espíritu Santo. Si esas no son tus prioridades, entonces no estás en la voluntad de Dios. Por lo tanto, hay algo más o alguien más que mueve tu voluntad. Tus propios deseos, tus propias pasiones, tu entorno más cercano, o aún el mundo que nos rodea. ¿Qué mueve tu voluntad? Es una pregunta que tienes que responder y que tienes que responder delante del Señor. Cuando vuelvas a repetir el Padre Nuestro en oración, que no es pecado repetirlo y hacerlo oración tuya también, por favor. Y entonces cierre los ojos y digas: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Haz un alto antes de decir: hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí también en la tierra. Porque es un riesgo y tienes que estar seguro de lo que estás diciendo. Amén. Un tiempo de reflexión que espero sea profundo en tu vida y en la vida de nosotros como iglesia. Bendiciones, y nos encontramos durante esta semana buscando el rostro del Señor cada día. Un abrazo para cada uno de ustedes. Amén. Queridos hermanos, antes de finalizar este culto, queremos cantar una última alabanza junto a ustedes. Como decíamos al comienzo, el Señor nos manda, ¿cierto?, a cantar. Así que cantemos juntos de los atributos de nuestro Dios.
de la reunión del día de hoy. Espero que haya sido un tiempo enriquecedor para cada uno de nosotros, que hayamos podido escuchar atentamente su palabra, alabar al Señor con cánticos en nuestra casa o donde quiera que hayamos estado. Así que les deseo que tengan una linda semana, que el Señor los bendiga a cada uno, y vamos a orar para despedirnos. Señor, gracias por el tiempo de la reunión del día de hoy. Gracias por lo que hablaste a cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque pudimos cantar a ti, Señor. Pudimos estar en comunión con nuestros hermanos, Señor, a pesar de que no están en el mismo lugar que nosotros. Pero por medio de tu Espíritu, Señor, sabemos que estamos unidos como un solo cuerpo, como iglesia, Señor. Gracias por lo que has hecho por nosotros. Te pido que te quedes con cada uno de mis hermanos, Señor, durante esta semana. Cuídalos, protégelos, Señor. Dale el ánimo de cada día, Señor. Dale el sustento para sus hogares, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos constantemente. Gracias, Señor, por lo que nos hablas constantemente y porque nos atraes una y otra vez con cuerdas de amor. Gracias, Señor. Todo te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que tengan una linda semana, que el Señor les bendiga mucho y un abrazo para cada uno de ustedes. Que tengan linda semana, hermanos. A Jesús seguiré, pongo en él mi